Muy buenas a todos. Bienvenidos a Domus Aurea Podcast, un podcast donde hablamos de temas de fe, porque la fe viene de escuchar. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para nosotros y para la iglesia, y que no se menciona mucho y del que no se habla mucho, y es el gran misterio del purgatorio. Entonces, pues para hablar de este tema, están quienes habitualmente me acompañan. Buenas noches, Mike. Está Mike. Hola, muy buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Y Alejandro. Buenas noches, chicos. Buenas Bueno, noches. buenas noches. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de qué entendemos los católicos por purgatorio. Entonces, primero antes de explicar qué es el purgatorio y su fundamento bíblico, vamos a decir qué no es. Entonces, no es ni un tercer destino, tampoco es la segunda oportunidad para llegar al cielo y tampoco es el infierno. Es un lugar diferente al infierno, que tampoco es el cielo, pero no es ninguna segunda oportunidad porque quienes van ahí ya han muerto en amistad con Dios. Y tampoco es un tercer destino porque es como una antesala del cielo. Entonces encontramos en la Biblia varias referencias al purgatorio. Una de ellas es el Sermón de la Montaña, cuando en Mateo 5, capítulo 5, versículos del 25 al 26, Jesús advierte: ponte en buenos términos con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Con estas figuras nuestro Señor nos muestra que luego del juicio hay un lugar donde después puede haber un momento para pagar, que dice, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. ¿Qué lugar es este? Pues no es el cielo, porque el cielo no es una cárcel. En el cielo están gozando de la presencia de Dios. Tampoco es el infierno, porque en el infierno no hay salida. Entonces, si no es ni el cielo ni el infierno, ¿qué lugar es? Entonces vemos que como tal la palabra purgatorio no aparece literal en la Biblia, pero sí está explicada en varios pasajes. Incluso los protestantes creen en muchas cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, ellos creen en la Trinidad y la palabra Trinidad no está en la Biblia. O ellos creen en la sola escritura y ese principio tampoco está en la Biblia. Entonces, Ellos creen en la Biblia y tampoco está en la Biblia. exacto, exacto, porque la Biblia no la da el magisterio de la iglesia. Y de hecho ellos tienen su propio magisterio, porque si ellos creen en la Biblia es porque alguien se lo predicó. Usted no cree en la Biblia porque la Biblia lo dice. Alguien tuvo que haberle predicado. Y seguramente el pastor que le predicó a él, ese es su magisterio, lo niegue o no. Entonces está, luego en la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15. Pues nadie puede poner otro cimiento que el que ha puesto Jesucristo. Y si uno constituye sobre este cimiento con oro, plata, piedras, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto y la manifestarán en el día que ha de revelarse por el fuego. La calidad de esa obra quedará al descubierto. La manifestará el día ha de revelarse por fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. No obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa por el fuego. Ahí en ese momento, cuando ha de revelarse el fuego, San Pablo está hablando de un juicio particular, de aquellos que cimentaron su fe en Jesucristo. Entonces, en ese momento se va a pasar la obra, sea por el fuego, ¿sí? Entonces, son las personas que alcanzaron la salvación, pero que no alcanzaron a convertirse en oro, digamos, a llegar a la plenitud de la santidad, que es el requisito para alcanzar el cielo. Entonces, algunas de sus obras eran tan buenas que recibirán inmediata recompensa. En cambio, otros sufrirán daño, pero igual quedarán a salvo. Esto es el purgatorio. Y si alguien tiene dudas, hay muchos pasajes más, pero pues vamos a resumir. Hay otro pasaje muy interesante que es 2 de Timoteo 1, 16, 18. Resulta que uno de los amigos de San Pablo era Onesíforo, que lo ayudó incluso cuando él estuvo en la cárcel. Y en la carta a Timoteo, él ora por Onesíforo que ha muerto y dice que ora por él. Dice que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera preso. Entonces, ¿qué necesidad? Si solo hay cielo e infierno, ¿qué necesidad hay de orar por una persona ya difunta? ¿Mm?
Y en la carta del apóstol San Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces ahí vemos que habla de unos espíritus que están encarcelados. Entonces digamos que repetimos el mismo principio que hablábamos en el pasaje anterior. ¿Cómo puede ser un espíritu encarcelado alguien que ya está en el cielo o cómo está en el infierno si de ahí no se puede salir? ¿Y qué necesidad tendría Jesús qué sentido tendría Jesucristo de ir a predicarles a los que ya estaban en el infierno? O sea, ¿qué provecho le puede hacer una predicación a alguien que ya está en el infierno? Entonces no tiene ningún sentido. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Entonces, pues vemos cómo en la Biblia, aunque no está la palabra, hay varios pasajes que nos hablan del tema. Ahora entonces Mike nos vas a explicar cómo está esto desarrollado en el catecismo, porque pues esto es doctrina de la iglesia y es de obligatorio creer para nosotros los católicos. Sí, es que, como tú ya lo habías dicho, incluso acá en el catecismo sí cita dos pasajes bíblicos. Uno es segunda de eh, Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Ahorita lo vamos a leer, pero sí, sí quiero hacer énfasis que, pues, así como lo dijo Francisco, no literalmente lo dice, pero sí se habla literalmente de esto, de las oraciones por los difuntos. Pues lo que pasa es que muchas veces cuando vamos a ser atacados en nuestra iglesia católica, porque nos van a decir como, oiga, pero si eso no está en la Biblia, eso no es ningún fundamento. Pues básicamente este libro de Segunda de Macabeos, pues las Biblias protestantes no lo tienen. Así que pues amigos católicos, cualquier cosa, tienen que buscar en su Biblia completa y dar esa explicación. Bueno, voy a leer lo que dice el catecismo literalmente del purgatorio y dice lo siguiente. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en alegría al cielo. La Iglesia lo llama purgatorio a esta purificación final, los elegidos que están completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, no será perdonado en esta vida ni en el futuro. Esta parte es la que está en Mateo, capítulo 12, versículo 31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en esta vida, pero no en la vida futura. O sea, acá quiere decir lo siguiente, ¿cómo se puede perdonar un pecado ya en el cielo, no? O en el infierno. Entonces quiere decir que en una vida futura, o sea, después de la muerte, en este lugar que llamamos purgatorio, es donde se purifica. O sea, sí hay la oportunidad de que se perdonen nuestras culpas, pero no los pecados contra el Espíritu Santo. Pues ya sabemos que los pecados del Espíritu Santo básicamente es este endurecimiento del corazón que a la última hora, porque Dios nos va, o sea, Dios hasta el último momento está esperando que nos arrepintamos. Y bueno, más adelante vamos a hablar del libro de María Sima, pero María Sima dice lo siguiente, dice que uno cuando se muere, Dios le regala, o sea, muerto, Dios le regala unos momentitos para que usted lo acepte o lo rechace. Entonces ya sabemos que hay gente que tiene el corazón tan endurecido que aún viendo a Dios, lo rechazan. Entonces por eso no pueden ser perdonados en la otra vida, como explica Castellí, como explica el libro de Mateo capítulo 12, versículo 31.
Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran libres de pecado. Esto está en segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Como les dije ya antes, esto tienen que buscarlo en su Biblia católica porque de seguro en una Biblia protestante no va a estar. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llévenlos socorros y háganlos su conmemoración si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre. ¿Por qué habríamos de dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los hermanos que han partido y en ofrecer nuestras plegarias a ellos. Esto es lo que dice el libro esto es lo que dice el Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Entonces, para que no tengamos dudas de que esto sí, en realidad, sí es una doctrina de la Iglesia Católica. Obviamente, pues, también podemos corroborar que sí hay pasajes bíblicos que también hablan del tema, pero pues no literalmente, pero pues obviamente, si se hace una pequeña exégesis, sí se podría comprender que así hay un lugar llamado el purgatorio, porque también lo dice el libro del Apocalipsis, que no puede entrar nada manchado al cielo, ¿no? Entonces esto se refiere a que pues, si nosotros morimos en un pecado, por ejemplo, en una mentira, si morimos, digamos, En algo pequeño, no lo que sé, fuera. que tuvimos algún mal pensamiento o algún pecado y nos morimos entonces directamente para el infierno, o sea, no, esto sería como algo muy, muy injusto, ¿no? Porque pues una vida llena de caridad, pero el resto, pero por 3 pecados, entonces pues para el infierno. Entonces, obviamente, Dios, que es puro amor, que es grande misericordia, nos regala este purgatorio, o sea, a pesar de que nos morimos, el Señor aún nos quiere purificar, o sea, nos ama tanto que aún nos espera que nos arrepintamos y que nos purifiquemos para estar limpiecitos, impecables con Él. Sí, así es. Yo quisiera como comentar algo sobre lo de Macabeos. Básicamente, ¿qué fue lo que pasó? Ellos hacían incursiones militares, Judas Macabeo lideraba esas incursiones y un día perdieron y murieron varios del ejército de Judas Macabeo. Y luego él, digamos que revisó los muertos y vio que tenían amuletos y que habían cometido pues pecado, el pecado de la idolatría, de tener amuletos, y entonces él se dio cuenta que habían pecado contra Dios y fue y ofreció una oración en el templo a los judíos. Los judíos no tienen purgatorio por el nombre, pero ellos, algunas tradiciones de los judíos, sí tienen una creencia en el purgatorio, claro, no lo llaman así, pero sí hacen algunas oraciones por los muertos, como por ejemplo el Cádiz del Apenado, que es una oración que hacen por los difuntos. Sí. Alejandro, ¿tienes algo que agregar ahí? Pues sí, es que bíblicamente ya vemos que el purgatorio existe en las Biblias cotidianas, pero originalmente en la Biblia de los 70 había otros libros, entre ellos el libro de Enoch, que realmente constaba como de 5 libros. Este libro que más tarde fue pues separado y considerado como un libro apócrifo, ya que los años no daban como para que fuera escrito por él. Hablaban del purgatorio, quizás no tal cual como nombre, pero existen partes donde mencionan este libro en las Biblias, no como tal, no como en el libro de Enoch, pero sí se leen pasajes que dicen, como dicen las escrituras, y muchas corrientes, tanto judías como cristianas de los primeros cismas, como la iglesia copta, toman el libro de Enoch. Entonces, el purgatorio no es exclusivo únicamente de los católicos, sino que se viene viendo desde antes de que, se viene viendo
desde hace muchísimos años, desde antes de Cristo, con las tradiciones judías y desde los primeros cristianos con tradiciones, las tradiciones principales e incluso en tradiciones que se separaron de las cristianas, como son los coptos en el siglo, creo que en el siglo tercero o en el siglo cuarto. Sí, ellos se separaron en el siglo tercero, así es. Entonces, no es algo que los católicos se sacaron de la manga, viene en los primeros, en los Talmud de antes, que vendría siendo como la Biblia que utilizaban los judíos, sus libros sagrados, y viene desde el principio del cristianismo. Nosotros tomamos esa idea y la seguimos trayendo de manera bíblica, con sustento judío, con sustento cristiano y con sustento histórico de que se conocía ya en esos tiempos. Claro, sí, y de hecho la razón por la que Lutero sacó el libro de los Macabeos de la Biblia es porque hablaba de eso. Y entonces él quería sacar muchos más libros, sino que al final los discípulos de él le dijeron como ya cálmate, no, no saques más libros, porque nos vas a dejar sin nada. Y pues así fue. Quería sacar incluso la carta del apóstol Santiago. Él decía que era una epístola de paja, decía él. Y pues quería sacarla del canon bíblico. Entonces, pues no sé, Alejandro, si nos quieras comentar algunos apartes del libro de Léelo o Laméntalo. Muy bien, este libro fue escrito por un sacerdote francés llamado Paul O'Sullivan. Pues ya vimos un poquito de lo que viene siendo el purgatorio, que no es un lugar como tal así de... No es un cielo, no es un infierno, pero el que va al purgatorio no regresa no va al infierno, sino sube al cielo y es un lugar para limpiarse. El purgatorio es un lugar donde estamos llamados a la purificación. Nosotros sabemos que pues no cualquiera puede llamar a los muertos, no es como que los muertos estén con nosotros. Preguntábamos afuera al aire acerca de nosotros, acerca de los fantasmas o de los espíritus, y es que no es como los espiritistas tienen una ouija y vamos a hablarle a tu tío sutano que murió hace 20 años y pum, aparece. No es nada de eso. Es más bien un lugar a donde van los muertos a purificarse. Sí es cierto que existen, pues digamos, apariciones que son muy raras, son contadas y se le aparece solamente a gente muy específica para que oren por ellos. ¿Para qué? Pues para sacarlos del mismo purgatorio. Bueno, ya sabemos que no tenemos permiso de llamar a los muertos, como decía ahorita. Las almas, cuando llegan a aparecerse, o más bien lo que necesitan también, estando en aquel lugar, es que nosotros los ayudemos por medio de rezos, de oraciones, de misas, rosarios, obras de caridad, a poderlos sacar de ahí. No es como un pum, rosario y ya, para el cielo, sino estamos acortando lo que vendría siendo una pequeña condena. Hay que verlo como si fuera una pequeña cárcel. Dice el libro que el lugar arde como el mismo infierno y que las llamas no son llamas pues, naturales, no es un fuego natural, es un fuego que arde en el espíritu y que duele igual que el mismo infierno. Es un fuego hecho de justicia, pero es también un fuego purificador. Entonces, la gente que llega al purgatorio sufre muchísimo, pero tiene la esperanza de que se va a salvar de una u otra manera, ya sea porque el tiempo de condena lo ha pasado o porque se le redujo. Santo Tomás hablaba un poquito acerca del purgatorio, diciendo que las llamas son exactamente igual de fuertes y se sufre de igual manera que como si hubiera estado ahí. El libro nos habla también de que nosotros tenemos la obligación moral de ayudar, de rezar,
de luchar por sacar estas almas, ya sean con rosarios, ya sea con misas, con obras de caridad, con nuestro propio sufrimiento. Y es que voy a citar a mi mamá. Yo no sé si lo habrá sacado de algún lugar porque más tarde yo lo encontré en una película, pero mi mamá me dice mucho, si tienes la posibilidad de ayudar a alguien, tienes la obligación moral de hacerlo. Eso también lo dijo el tío Ben en la película de Spider-Man, así que no sé de dónde lo habrá sacado, pero yo crecí bajo esta idea. Y es que si nosotros tenemos la posibilidad de sacar a alguien de un sufrimiento que se siente como si fuera eterno, ¿cómo no lo vamos a hacer? Incluso nuestro propio sufrimiento podemos decir, Señor, te ofrezco esto, te ofrezco el no quejarme para que le aportes a alguien, para que saques a alguien, para que liberes a alguien del sufrimiento del purgatorio. Y pasa algo curioso, y es que es de cierta manera redituable. No debemos de hacerlo porque sea redituable, o sea, no debemos de buscar un provecho personal, pero tiene un provecho personal. Cuando nosotros liberamos o cuando nosotros buscamos liberar almas del purgatorio, se dice que a nosotros se nos paga de la misma manera. Entonces, estas almas pedirán por nosotros una vez que lleguen al cielo. Así que no nomás es orar por ellas y ya lo dejamos, es orar constantemente para que salgan. Qué pena te interrumpo un momentico, Alejandro, es que a eso se refiere la iglesia cuando nosotros decimos que la iglesia es triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. Cuando se refieren a la iglesia purgante, es esta que está formada por los que permanecen, los que están en el purgatorio, entonces por eso es deber de la iglesia orar por los difuntos, por orar por las almas que están en el purgatorio. Por eso la iglesia también es la iglesia purgante, la iglesia triunfante, los que ya alcanzaron, o sea, la gloria de Dios, o sea, los santos, y la iglesia militante, que somos los que estamos acá en tierra y que estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Sí. Sí, así es. Y también es importante aclarar, pues, que como dice Alejandro, es un deber moral ayudarlas a salir de allí, porque ellas desde allí no pueden hacer nada por sí mismas. Es muy poco lo que ellas no pueden interceder por sí mismas. Entonces dependen únicamente de lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Y asimismo la justicia de Dios es tan perfecta que es importante orar por ellas, porque el día que nosotros estemos allá, puede que no nadie ore tampoco por nosotros. Entonces también si queremos que en un futuro oren por nosotros, nosotros también tenemos que orar por estas almas. Así es. Y pues hay algo, no sé cómo se haga en Colombia, no sé si sea una tradición meramente mexicana o también o se aplique en otros lugares. Nosotros hacemos algo que se llama novenario. Entonces, al terminar, cuando alguien fallece, las familias se juntan, van a la iglesia y todos los días, 9 días seguidos, rezan por esta persona para que pues sea libre del purgatorio y que Dios lo acoja. No sé si tengan la misma tradición o sea un poquito diferente. Nosotros tenemos la tradición de que es un rosario, acaba el rosario y empieza la misa. O incluso, eso es claro en los momentos más formales. El novenario muchas veces, por ejemplo en los ranchos, solamente se juntan en la casa de la familia deudora, rezan el rosario, un rosario especial con letanías y rezos específicos al luto y por 9 días. No sé cómo le hagan ustedes. Sí, tal cual, acá en Colombia también se hace, pero sí, también se hace un novenario y también se pagan misas por los familiares difuntos o por los seres queridos difuntos. Pero sí es una buena pregunta, la verdad, yo no sabía que se hacía en México y no sé si también lo hagan en otras partes del mundo. ¿Tú sí sabes, Francisco? No, la verdad no. Sí, es Como dijimos al una principio, muy es muy buena poco lo que pregunta. uno, es buena pregunta, es muy poco lo que sabemos, pero que en cada país tienen
Incluso en los mismos países hay dentro de los países familias que tienen distintas tradiciones. Unas, por ejemplo, tienen, por ejemplo, en mi familia lo que se hace es que se hace una vez al mes y así se dura por un año y luego una vez cada año. Por ejemplo, sí, así hacemos y así hacen muchas otras aquí, por ejemplo, en mi región. Entonces, pues, son distintas tradiciones, pero en últimas están enfocadas a la misma centralidad, que es como dice Alejandro, es ese deber moral de ayudar a estas almas que peregrinaron en la tierra con nosotros a salir de ese sufrimiento. Yo sí quisiera pues hablar de un libro que es muy bonito, que creo que pues si hay la posibilidad que lo podamos compartir, ¿no? Si se puede en la página de Anime Católico X, que pues nos den en los comentarios el correo o algo así y si se pudiera mandar el libro pues sería estupendo. Porque es un libro lleno de, o sea, es un libro muy, o sea, es muy agradable de leer porque es un libro que es pregunta y respuesta, pues porque obviamente pues es una entrevista. Y este libro es un libro, el de María Sima. Ya les digo, ay. El libro se llama Sáquenos de aquí. Así que pues súper recomendadísimo. Voy a leer algunas de las preguntas que Pero pues espera, más si me han quieres, llamado si quieres cuenta el contexto de quién es ella, porque pues el contexto pues, de quién es ella, sí, quién le hace las preguntas, con base a qué le responde, y ahí analizamos algunas de las preguntas. Ah, ok. Pues el libro Sáquenos de aquí es, pues ya como dije, es escrito por María Sima. María Sima es una mística de la Iglesia Católica. Ya varios sacerdotes y obispos, pues, o sea, ella todavía no es santa, pero sí aprueban que lo que ella dice sí es correcto, porque es correcto dentro de la doctrina de la Iglesia Católica. Pues ella venía de una familia muy pobre, muy humilde, de una familia de 8 hijos. Su educación es pues muy precaria. Ella quiso entrar a un convento porque siempre tuvo en su corazón esa ansia de servir a Dios como religiosa, pero pues por problemas de salud se le cerraron las puertas en los monasterios de su época, entonces ella pues lo entendió así, pero después Dios le dio a ella esa tarea eh, de ayudar a las almitas del purgatorio. Entonces, no sé, Sí, que eso entonces está digamos bien. que hay un periodista, ella es de Ah, Austria, austriaca. ajá, Un periodista de Austria, Nicky Els, subió hasta donde ella vivía, ella falleció en el año 2005, creo. em, ajá. y subió allá, poco antes de ella fallecer, subió allá y estuvo con ella conviviendo un tiempo y le hizo una serie de preguntas sobre qué opinaban las almas del purgatorio sobre muchísimos temas de nuestra fe. Entonces, por eso sería bueno que lo pueda leer. Aquí no, obviamente que no lo podemos comentar todo, ni siquiera el 1%, porque es que son muchísimas preguntas, pero el libro es bastante interesante y aprende uno de muchos temas. Entonces, ¿qué es lo que dice este periodista? Le preguntaba cosas respecto de la fe católica y qué opinaban las almas sobre esos temas. Pues bueno, yo creo pues ahí ya como Francisco dijo, sí, una de las preguntas que más nos ha llamado la atención, pues que más me ha llamado la atención es que ella le preguntaba, que el periodista le preguntaba a María Sima que cuál era la oración más importante para que las almitas salían del purgatorio. Ella decía que cualquier oración que se hiciera, por más pequeña que sea, Dios no la dejaba pasar, sino que la escuchaba. Ella también cuenta el caso de un hombre, eh, de que ella se montó un tren y un hombre empezó a maldecir, a blasfemar, a decir cosas en contra de la Iglesia Católica, de los sacerdotes, y ella lo corrigió, le dijo que él no tenía el derecho de hablar así más de las personas, de hablar más de los sacerdotes. Y cuando ella se bajó del tren, hizo una pequeña oración por la alma de esa persona, pues le dijo a Dios que por favor tuviera misericordia de esa alma. Y después, cuando se murió este hombre, el alma del hombre fue a visitarla y le dijo que gracias a esa pequeña oración que hizo por él, el Señor había tenido misericordia de esa persona y estaba purificándose. María Sima también nos dice que, pues agregando lo que dijo Alejandro,
que hablaba sobre las llamas, sobre el fuego. Ella dice que en el purgatorio hay varios niveles. O sea, hay niveles que son más profundos y unos que son, o sea, que no son tan graves, porque ya están más cerca a salir del purgatorio. O sea, hay almas, ella también dice que hay almas que duran, por ejemplo, media hora nomás en el purgatorio y salen, y hay otras almas que duran hasta 40 años. Entonces, bueno, hablando de lo de los niveles, dice ella que este fuego está en los niveles más profundos, o sea, en los niveles más superficiales no están estas llamas, que es por si, como por aclarar eso. También dice que en los niveles más profundos, los Satanás sí ataca a las almas, pero pues obviamente no se las puede llevar de allá, pero sí las puede atormentar. Entonces dice que las oraciones, María Sima dice que las oraciones o sea, como no más importantes, sino, como ya lo dije antes, toda la oración tiene su poder, pero dice que que una de las más importantes son las oraciones a San Miguel Arcángel y a los otros ángeles. Por eso es muy importante siempre hacer la oración al Arcángel San Miguel en nuestros rosarios, también ofrecer este rosario por las almitas del purgatorio. También el salve, que también es muy importante para esto, porque María, allá le llaman a María la estrella del mar, porque ella pues obviamente al ser nuestra madre acá en la tierra también es nuestra madre en el purgatorio, porque como ya dije es la iglesia purgante, o sea la iglesia que también se encuentra en el purgatorio, entonces ella también es de gran ayuda. Ella también nos dice que Jesús no va al purgatorio, sino la única persona que intercede por nosotros en el purgatorio es Mamita María. O sea, así de grande es el amor de Mamita María para con nosotros. Una pregunta dice, ¿se arrepienten las almas de lo que hicieron mal cuando aún vivían en la tierra? María Sima dice que sí, que ya sí se arrepienten, pero de todas las oportunidades que dejaron pasar de hacer buenas acciones, de la caridad, de ayudar a las demás personas, como ya habíamos leído en el catecismo, ella también pues dice lo mismo, que uno tiene que, o sea, la limosna, todas estas obras de caridad que se hace por las demás personas ayudan a que se acorte el tiempo en el purgatorio, ¿no? Entonces es muy importante esta caridad. Ella también cuenta la historia de un muchacho que murió en una avalancha, y la historia es que el muchacho estaba en su casa y escuchó a unas personas pidiendo auxilio, y él sintió en su corazón que debía ayudar a esas personas en la avalancha. Y su mamá se interpuso, le dijo al muchacho que no saliera, que para eso estaban los bomberos, que para eso hay otra gente que puede ayudar. Y él le dijo a la mamá que no, que lo sentía mucho, y pues corrió a la mamá del lugar y salió. Y cuando estaba saliendo, pues desafortunadamente una avalancha lo asesinó. Entonces le preguntaron una vez a María Sima por la alma de ese muchacho, la familia, que dónde estaba pues la alma de ese muchacho que había muerto así, y ella dijo que gracias a que ese muchacho hizo esa obra desinteresada, o sea, que él lo hizo sin interés y dio su vida por la vida de las otras personas, el muchacho había durado muy poco tiempo en el purgatorio, y la familia de él no lo podía creer porque pues, o sea, se da a entender que el muchacho era como muy terrible, y que no puedan creer que el muchacho ya se había purificado y que ya se había ido al cielo. Entonces esto nos deja muy claro que algo que tenemos que hacer nosotros, la invitación más grande es hacer muchas obras de caridad para que se corte este tiempo. No sé qué otra pregunta. Sí, eso de las obras de caridad, eso de las obras de caridad, yo me acuerdo, pues ese libro yo lo leí hace rato, que también había un alma del purgatorio que se le aparecía con un baldecito, y un día entonces ella le preguntó, Sí. María Sima le preguntó que por qué, qué significaba ese balde, y resulta que ella era una persona que siempre le ayudaba a una señora de la tercera edad a limpiarle la casa. Entonces que por esa obra buena Dios le había permitido la salvación. Tal cual. Ella también, pues, una pregunta que dice como, bueno, que ¿será que también los judíos, los protestantes y otras religiones también han pasado por el purgatorio? Ella también dice que sí, que pues esas almas también pueden ir al cielo, pero también tienen que pasar por el purgatorio, o sea, pero o sea, por haber negado
esto, o sea, esta existencia del purgatorio y no haber pertenecido a la Iglesia Católica, pues obviamente su nivel de glorificación es más poca. Entonces, pues ya sabiendo que en la Iglesia Católica pues está la verdad, pues sigamos en la Iglesia Católica. También preguntan si es un lugar, porque es que muchas personas dicen que no, que es que el purgatorio no es un lugar, ni el cielo es un lugar, ni el infierno es un lugar. Pero sí, el infierno y el cielo sí es un lugar. Y las almas del purgatorio le dicen lo siguiente, dice, si mi director espiritual me hizo esa pregunta acerca de esto, si hiciera un lugar, si es correcto lo que muchos teólogos enseñan, que dicen que el cielo y el infierno son solo estados, pero ella dice que no, que estos son lugares y que eso es un gran error que se está cometiendo ahorita en la teología, de decir que esto no es un lugar, sino es un que estado. son estados. De Ajá, hecho, o sea, sí, como las personas que dicen que no, que es que el infierno no existe, que uno se muere y que morir es solo un sueño eterno y que tú estás soñando, que estás sufriendo y que no, nada de esto. Esto es un lugar y sí existe. es un lugar, es las dos cosas, porque pues juntas cosas, ¿no? Ah, sí, Es sí, tanto, donde se tanto lugar purifica, donde como no se estado. purifica. Porque lo que Creo que pasa lo es que hay una... podríamos... oh, perdón. Sí, dale, dale. Ah, creo que lo podríamos explicar con que sí es un lugar, pero no es un lugar físico, no está en el plano terrenal, no es un México, un Colombia, un debajo de la tierra, pues Exacto, no, no tiene cierto, coordenadas, no puede, es Sí, un sí, plano sí, 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 no, total. extradimensional, pero Ajá, pues sí, tal cual. sí es un lugar, pero entonces digamos que lo importante aclarar ahí es, por ejemplo, cuando Juan Pablo II en una catequesis dijo que era un estado, pero él no está negando que también sea un lugar. Entonces mucha Ujú. gente lo acusó a él de modernista por negar que el infierno fuera un lugar también, pero él no lo negó, sino que complementó, porque es otro plano interdimensional, son otras realidades y deben explicarse así también porque es algo que tras de que usted está ahí, pues por dentro también usted está en ese estado de no unión con Dios y de eso está hecho el fuego del purgatorio. ¿Sí? Ujú. Pues bueno, otra cosa que creo que pues también está acá en el libro de María Sima, es que o sea, este libro es tan bueno que podríamos hacer un podcast solo de este libro. Pero bueno, una cosa que también, antes de hablar, le preguntaba a María Sima que cómo sabía cuándo era un arma de purgatorio y cuándo era un demonio. Y pues la respuesta es fácil, porque un alma del purgatorio siempre va a pedir que se ore por ella y que se ofrezcan misas, ¿no? Entonces no es lo mismo que usted se le aparezca o que usted empiece a escuchar que le están golpeando la puerta, lo están atormentando, o que no sé, o que le estén rompiendo las cosas y esto le esté causando daño, porque esto ya puede ser un espíritu maligno, ¿no? O como decía nuestro amigo Alejandro, no es lo mismo un alma del purgatorio a un demonio que usted invocó con una tabla Ouija. O sea, no es lo mismo usted ponerse a hablar con un demonio que usted invoca con la tabla Ouija, con un alma del purgatorio. No, ellas simplemente van a pedir cosas buenas, que se haga el rosario y todas estas cosas. Una cosa que ella dice que cuando pasen estas cosas, uno preguntar cómo le puedes ayudar. Y dependiendo pues a la respuesta, obviamente te vas a saber qué es. Y pues si eres un demonio, pues corre, amigo. Vas al rosario, Llama a pégate el tu rosario. exorcista más cercano. Sí, también. Entonces sí es muy importante aclarar esto, ¿no? Para que no confundamos las almas del purgatorio, que son buenas, con los fantasmas, que mucha gente llama, ay, es que se me aparece un fantasma y me está atormentando y me jala las patas por la noche. No, esto no es así, amigo. No, No, sí, el purgatorio eso es no lo va a hacer. así. Y es bueno aclarar que, como decía Alejandro, digamos, es casos muy puntuales y muy Ujú, escasos. La mayoría de casos que vemos en YouTube, de apariciones fantasmales, de poltergeist y fenómenos así, son causados por acción demoníaca. O sea, eso que hace... suponiendo que son reales. Ah, claro, sí pensamos que hay casos que sí han sido reales, porque hay personas que han terminado muy mal y todo, pues donde se ha hecho práctica de ouijas, que no son la mayoría de los que en su mayoría de casos no es, esos son pues fraudes, pero sí hay algunos casos que son reales y en esos casos en su mayoría pues son demonios porque las almas de purgatorio no digamos lo que no tienen esa capacidad de salir y me explicaba un sacerdote de la Santa Cruz que cuando el, uno sueña con un familiar difunto, no es que el familiar se le aparezca o que él quiera que uno sueñe con él,
sino que es el ángel de la guarda de ese familiar que tal vez le permite que se aparezca en el sueño de uno para que le pida Ay, o le sí, ayude. ¿Sí? tal cual, sí, de esto también hablaba María Sima, Eso. ¿no? Que le preguntan que si todos tenemos un ángel de la guarda, que si esto es cierto. Y obviamente, sí, todos tenemos un ángel custodio. ¿Y qué pasa cuando morimos? Este ángel se queda sin trabajo, busca trabajo y ya responde que no, que el ángel de la guarda viene con nosotros al purgatorio, aunque mientras está allí, las almas no pueden ver a su ángel custodio. Entonces esto como agregando lo que dijo Francisco, sí, tal cual esto pasa, el ángel custodio viene y viene de los familiares y también hace que oremos por esta persona. Pero generalmente también es lo que las sesiones de espiritismo, que por ejemplo dicen que vamos a llamar al abuelo para que nos diga dónde está la huaca y cosas así, y se aparece el abuelo. Las huacas de los narcos. Allá en México, ¿cómo le llaman a las huacas de los narcos? Vale. No sé qué sea una Una huaca es plata, Cale, dinero escondido. plata Un sí, dinero caletada, que escondido. es Ajá. una caleta. Eh, sí, no sé, yo lo conocía nada más como dinero escondido, pero voy a preguntar. no, eso tenemos porque aquí se usaba mucho en la época cuando los narcos, bueno, todavía estamos en esa época, pero cuando era más fuerte, eh, cuando era más fuerte, entonces los narcos solían dejar lo que las llamamos como huacas, y eran canecadas de dinero y las dejaban escondidas en las paredes de alguna casa abandonada, en algún terreno. Entonces había gente que conseguía la plata para comprarse un terreno solo porque sabían que ya estaba ahí una huaca. Y el que se enguacaba era el que conseguía mucha plata. Eh, Hace poco hubo una película sobre unos soldados que encontraron una huaca, pero fueron muy imprudentes porque encontraron la huaca y se pusieron fue a comprar cosas, o sea, de un momento a otro que carros de último modelo y cosas lujosas, siendo soldados pues campesinos y eso, ¿no? Entonces no supieron tener esa discreción. Pero sí, digamos que usted puede hacer una sesión espiritista y llamar que al abuelo que le diga dónde estaba la huaca, o el dinero, no sé qué, o el dinero, o dónde había estado escondido el dinero, no sé, y tal vez algo, le hace una voz, y eso generalmente son manifestaciones demoníacas porque a los muertos nadie tiene el poder de convocar un muerto, ¿sí? O sea, Uh-huh. los brujos lo que hacen es convocar demonios que se hacen pasar por los muertos. Ok, incluso este libro de María sí me habla de los ovnis. O sea, ¿ustedes quieren saber qué dicen las almas del purgatorio acerca de los ovnis? Sí, Oh, a mí me encantaría. Pues a María Sima le preguntaron eso, que si existían los ovnis, o sea, si había vida inteligente en otros planetas, y ella respondió que no. Por lo tanto, no existe vida inteligente en otros planetas. Pero esto no significa que todas las historias sobre los avistamientos o abducciones no sean ciertas. Muchos de los que los cuentan estas experiencias no tienen ninguna intención de morir, pero significa otra cosa. Si no existe vida inteligente en otros lugares del universo, y cualquiera que conozca bien la Sagrada Biblia creerá que llegará a la misma conclusión. Entonces, todas estas apariciones son obras de Satanás, para que seamos más curiosos y de esta manera distraernos con pequeñas criaturas verdes del vacío sideral. de hecho hay una aparición de la Virgen que no recuerdo ahorita, donde la Virgen dice que los extraterrestres son demonios. Y también Uh-huh. un caso que cuenta Dross de un programa en Estados Unidos que se llama De Costa a Costa, con Art Bell, que era Uh-huh. que hacía programas de misterio, de radio, de misterio. Y entonces un día el mismo Arbel cuenta que él trabajó 40, 50 años en radio, pero que ese día fue el día que él más miedo sintió. O sea, que ese día, ese, sí, como dice el meme, él sintió el verdadero terror. Deberíamos poner el sonidito ahí en la edición. Más adelante llegará. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Sintió el verdadero terror y fue cuando en una llamada lo llamó un señor que afirmaba ser exfuncionario del Área 51 y que lo que quería hacer era denunciar que lo que había en el Área 51 no era extraterrestres, sino que eran seres interdimensionales que los convocaban con ritos satánicos. Wow. Y que lo que estaban haciendo era cosas para hacerle daño a la humanidad, que se venían cosas muy difíciles para la humanidad porque estaban planeando hacer cosas fuertes y por eso llevaban rituales, personas para sacrificios. Y entonces en eso que estaban comentando eso, se fue la señal en todo el país y que él sintió cosas muy feas ahí en el set de donde estaba
grabando el programa. Y que eso nunca, que en 50 años de historia nunca había pasado, que sí había habido que interferencias, qué cosas, pero nunca que se fuera la señal abruptamente en todo el país, nunca. Que eso nunca pasó en 50 años de él como locutor de radio. Y que fue un día bastante miedoso y perturbador. Entonces, sí hay algunas evidencias que nos indican que estos seres son en realidad, no son lo que pensamos, o no son lo que piensa la mayoría. Sí, tal cual. También a María Sima se le pregunta que si solo tenemos un solo ángel custodio. Y ella dice que los sacerdotes y las religiosas tienen un ángel de más, al igual que los médicos. O sea, imagínense donde todos los médicos de este mundo fueran católicos o creyeran en verdad en la existencia de su ángel de la guarda, ¿cuántas vidas salvarían de más, no? Sí, ellos tienen dos ángeles, ¿no? Ujú. Ujú. Y el Santo Padre Eh, creo que también tiene más, tiene creo que ajá, 4, algo así. pues ya te digo que tengo la pregunta por acá cerquita. Tu. Dice, los obispos tienen más de un ángel custodio, lo mismo el Santo Padre. O sea, sí podemos decir que nuestro Santo Papa Francisco puede tener alrededor de unos 4 ángeles de la guarda. Sí, tienen varios. Y también dicen que los sacerdotes, el día de su ordenación, adquieren el ángel de su sacerdocio. Que todos los sacerdotes tienen también sus dos ángeles de la guarda. Sí. Ok. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más quieran acá. Yo quiero O, hablar yo tengo algunas preguntas que quisiera comentar, un par de preguntas. vale. Una es sobre el uso de los sacramentales, que pues digamos que los sacramentales son muy, hoy día con lo que hablábamos en otro podcast sobre el modernismo nos ha dejado que hemos relegado mucho los sacramentales y no se usan casi. Es muy poco los católicos que los utilizan. Entonces a ella le preguntan, ¿qué son los sacramentales? ¿Son importantes para nosotros? ¿Y qué dicen las almas del purgatorio? Y María Sima responde, sí, son muy importantes y debemos usarlos siempre que podamos. Las almas del purgatorio aman todos los sacramentales, entre ellos el agua bendita, el aceite, la sal, las medallas, las velas y otros objetos. Y cuenta una pequeña historia de una mujer que le había prometido a las almas del purgatorio encender una vela por ellas todos los sábados. Un sábado su esposo le dijo, deja de hacer eso que no tiene sentido, es una ridiculez. Los muertos están muy contentos, no creo que necesiten que les enciendas una vela. Y no me interesa lo que les hayas prometido. Entonces la mujer se entristeció porque quería cumplir su promesa, pero tampoco quería desobedecer a su esposo. Entonces pensó, la que le iba a poner escondida cerca de la estufa y ahí no la vería. Colocó la vela sobre la estufa y cerró la pequeña puerta, que por cierto tenía una ventanita. Entonces salió de la casa. Entonces el marido llegó y vio que por la ventana de la cocina se veía como una lucecita y entró. Entonces se dio cuenta que cuando abrió la puerta miró dentro y quedó pálido, asombrado. Dijo que no solo vio la vela ardiendo, sino 6 pares de manos juntas orando alrededor de la vela. Y entonces cerró la puerta abruptamente y cuando llegó la esposa le dijo, ¿por qué has puesto la vela por allá escondida? Mejor tráela acá en el centro de la mesa. Ay, no. Otra, es que mucha gente también dice que no es necesario el sacerdote, ¿no? Que uno se debe Ujú. confesar directamente con Dios. Entonces, sobre eso le preguntaron, ¿y qué me podría decir de los que retorcidamente dicen que Jesús nunca dijo que debíamos confesarnos? Entonces ella comenta, les sugiero que acudan a confesarse con un sacerdote, contándoles sus pecados. Es importante que digan claramente sus pecados. Jesús dijo que nos arrepintiéramos y cuando lo hacemos, Él borra nuestros pecados y solo así Satanás deja de saber de ellos. Y ya no puede atraer a esa persona mediante ese pecado o atacarle a causa de la débil o inexistente relación con Dios. Porque quien se Mm, encuentra en el confesionario es Jesús y no el sacerdote. Y entonces ella cuenta una anécdota del padre Pío, de una abuela italiana que quiso llevar a su nieto de 8 años a confesar, ¿sí? Y entonces el niño entró a confesarse y salió muy feliz y la abuela ya conocía al padre Pío, sabía que era bajito, un poco gordito, calvo, de ojos oscuros, 65 años. Y entonces le preguntó al nieto, ¿y cómo era el padre Pío? Y el niño le respondió, uy, era un muchacho joven, alto, fornido.
de ojos castaños, pelo largo y castaño, y tenía alrededor de 30 años. Es nuestro Señor Jesucristo confesando. Ajá, tal cual. Sí, Qué señor. hermosura eso. Pero yo pensé que ibas a contar la que me habías contado la vez pasada, de que le habían preguntado que un sacerdote que no sé, que estaban poniendo a prueba a un sacerdote, no sé cuál santo es el que me habías dicho, o cómo era la historia, que han puesto a prueba a un sacerdote sobre la confesión, y que le han preguntado, oiga, ¿y cuál es? Entonces, dígame cuál fue el último pecado que Sí, yo pero cometí. eso no fue de María Sima, eso no fue de las almas del purgatorio. Pues No, vamos a pero contarle en pensé un que ibas a minuto. contar ese ejemplo. Ah, no, no, no. Pero contémoslo. En un minuto Ese sí. es que cuando Santa Margarita María, que fue la vidente del Sagrado Corazón, había un sacerdote que no le creía. Y entonces el sacerdote le hizo una prueba. Le dijo a ella dijo, en 8 días nos vemos y para probarme que si es verdad, entonces usted me va a contar cuál fue el último pecado que yo confesé. O sea, no el último pecado que a él le confesaron, sino el último pecado de él, que él confesó, el último pecado grave, digamos, mortal. Y a los 8 días volvió donde la santa y le dijo, bueno, ¿cuál fue? Y la santa dijo, pues sí le pregunté a Jesús, pero dijo que se me había olvidado. Entonces digamos que el poder de la confesión es grande y no tan fuerte que puede borrar los pecados de la presencia de Dios. Entonces pues es muy bueno. Entonces no sé, Alejandro, si quieres comentarnos alguna pregunta. No, bueno, volviendo a María Sima. Uh-huh. En una ocasión le preguntaron que si cuál era el pecado o qué actitud es la que más llevaba gente al infierno o que condenaba el alma. Y ella dice que fue la negación, el ser testarudo, arrogante, orgulloso y seguir así constantemente y caer siempre en el mismo egocentrismo, en la misma arrogancia hacia el amor y hacia los demás, pero no solamente hacia el amor de Dios, sino hacia el amor de todos los demás. Entonces, creo yo, o entiendo que la simple decisión de despreciar el amor es como lo peor que puedes hacer, porque aparte de que en vida todo el mal que te hace es rechazar el amor, al alma lo condenas completamente. Sí. A mí se me olvidó agregar una cosa con respecto a que otras cosas ayudan a las almas del purgatorio, y también es ofrecer las enfermedades que uno tenga. Por ejemplo, no sé, bueno, voy a colocar mi ejemplo. Yo sufrí de cálculos renales. Que eso duele mucho, eso duele muchísimo. Muy doloroso, sí. Entonces, yo no sé, mi mamá, pues no sé si ya se había leído el libro, y me dijo, ofrezca ese dolor por las almitas del purgatorio, y tal cual. Yo le hice, pues, no estoy acá alardeando, ay, como si hay su santidad Michael, no, tampoco. Solo estoy diciendo que esta es una forma en la que podemos ayudar a las almitas del purgatorio. Por ejemplo, por eso es que no es bien visto o aprobado la eutanasia, porque en esta enfermedad muchas personas están reparando en tierra, en vida, para acortar su tiempo en el purgatorio. Incluso pues hoy hay personas que están en los hospitales y que ofrecen sus enfermedades por las almas del purgatorio. Acá incluso María Sima nos habla de la enfermedad del SIDA y le preguntan, ¿es el SIDA un castigo de Dios? Y ella responde, sí, lo es, pero prefiero llamarlo reparación, y es por la inmoralidad de los hombres. Si esto escandaliza a alguien diciendo que Dios no es un Dios de amor, hay que afirmar que el castigo es la reparación, son también por amor. Y en cuanto a los inocentes que ahora tienen y sufren SIDA, deben una reparación mayor y necesaria. La misericordia de Dios es infinita, pero su justicia también es total. Les digo que si supiéramos que su justicia obra como lo sabemos en el cielo, muchos de nosotros moriríamos bajo el peso de nuestros propios pecados. Y le preguntan, ¿cree que encontrarán una cura para el SIDA? Y ella responde lo siguiente, no es para que ahorita entremos en conspiraciones, pero ve lo que dice. Ya tenemos la cura, pero como no da dinero y no es muy popular, se continuarán haciendo los oídos sordos a la misma.
La cura es Jesús y los 10 mandamientos. No se nos dieron para controlarnos, sino para protegernos, fortalecernos y liberarnos. Sí, así es. Tema complicado. Sí, como ya hemos hablado antes también, pues eh, Dios siempre ha querido que nosotros estemos bien totalmente, que Él siempre quiere pues estar pues para que estemos con Él en su gloria y que siempre nos da a escoger la maldición o la bendición. Así Entonces es. ahí está esto. Muchas de las enfermedades y cosas pasan simplemente por nuestra desobediencia. Así es, y digamos que, eh, como dice María Sima, lo que pasa es que no es tanto que llamarle castigo como Ujú. llamarle reparación, Ajá. porque digamos que Dios como tal, Él no tiene, digámoslo así, no toma represalias, no es como digamos que como un Zeus, que por ejemplo los griegos, los romanos, los antiguos paganos, que cada vez que cuando alguien hacía algo malo, entonces Zeus lanzaba un rayo y fulminaba, esa es una visión de Dios que tienen algunas personas, que es un Dios pagano, que cada vez que alguien le saca la piedra de una lo va matando, le va haciendo alguna vaina, y eso no es así, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de la misericordia y precisamente Él permite que vivamos a veces las consecuencias de nuestras propias acciones, ¿sí? O incluso hay veces, hay cosas que no tenemos respuesta, como decía el Papa Francisco en una entrevista, cuando le preguntaban que por qué hay veces pasaban desastres, catástrofes, el Papa dijo, hay veces eso no lo sabemos, porque eso está reservado a- al conocimiento de Dios, ¿sí? Pero en sí todo lo que pasa es misericordia de Dios y Él permite a veces ciertas cosas, pero no es como tal castigo en el sentido de llamarlo como castigo como una represalia, sino como una herramienta de acercar las personas a Dios y de que puedan purificarse para alcanzar la eterna salvación, que finalmente es como lo que más nos interesa, ¿no? Sí, entonces como que quitarnos esa concepción de Zeus, de un dios como Zeus, que le sacan la piedra y de una está matando, destruyendo, no, eso no, esa no es la visión cristiana de Dios. Entonces ahora yo quiero explicar brevemente cómo evitarlo, el purgatorio, ¿no? Pues espérate, déjame agrego como una descripción que Ah, ok, María Sima hace del purgatorio, dale, dale. que ella nos dice que, pues es que es como una explicación que me pareció muy bonita, muy didáctica, que ella decía que el purgatorio pasaba lo siguiente, que nos imaginemos a una persona muy hermosa, una persona muy llena de amor, llena de mucho cariño para con nosotros, y que esa persona nos quiere abrazar y nosotros también estamos enamorados de esa persona porque el amor que tiene esa persona es tan grande que también nos envuelve a nosotros. Entonces esta persona tan hermosa nos quiere abrazar, pero nosotros nos damos cuenta que nos está goteando la nariz, que tenemos manchas de sudoración en las axilas y que olemos mal porque no nos hemos bañado. Entonces nosotros le decimos a esta persona tan hermosa que nos regale un tiempo, que nos vamos a ir a bañar y que nos vamos a limpiar. Esa es la explicación que María Sima nos da del purgatorio. Que Dios es Eso está muy tanto, bien. que Dios es tanto amor, o sea, es una persona que nos ama tanto, pero que nosotros, porque nosotros somos los que escogemos para dónde ir, para el cielo, para el infierno, para el purgatorio. Pero nosotros al darnos cuenta de que estamos tan sucios, o sea, que olemos tan mal, como en el ejemplo, decidimos que tenemos que ir a purificarnos. Sí, así es. Así es, y pues con respecto a eso también hay otro caso de, de unos amigos en Estados Unidos. No amigos míos, sino, digo, me refiero a dos amigos, sino que no recuerdo el nombre ni dónde leí ese caso, pero era un señor que quería convencer a su amigo, que era uno católico y otro protestante. Y el católico pues quería convencer al protestante del purgatorio. Y ellos eran pues, digamos, de una clase social alta allá en Estados Unidos, y todos los fines de semana iban al club de golf, a jugar golf. Y siempre pues iban a comer y pasaban, tenían que ir primero a la ducha y luego iban a comer. Entonces un día terminaron de jugar golf todo el día y estaban pues sucios, llenos de tierra, de todo. Bueno. Y entonces uno le dice al otro, bueno, ahora vamos a cenar. Y entonces el católico le dice al protestante, no, pero vamos así nomás. Dijo, no, como el protestante le dijo, ¿cómo se le ocurre que vamos a entrar al comedor así? Eso está loco.
Y el católico le dijo, sí, es que así, eso es lo mismo que pasa con el purgatorio. Es el alma que viene de este mundo donde estamos expuestos a tantas cosas, a tanta tierra, a tanto destierro, pues porque este mundo es un destierro, y necesitamos pasar por una ducha para limpiarnos. Y él entendió el concepto. Muy didáctico. Sí, Sí. tal cual. Entonces, bueno, ahora yo quiero hablar brevemente de cómo evitar el purgatorio. Básicamente, ¿de qué está construido el purgatorio? El purgatorio está construido de los actos de desamor que cometemos en nuestra vida. Y como dice San Juan de la Cruz, en el ocaso de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Entonces, que digamos que en el purgatorio, como que las manchas de la ropa, esas son esas áreas de la vida en las que no amamos. ¿Sí? Y para alcanzar, y porque eso, Dios es amor. Y entonces, para alcanzar a Dios que es amor, el alma debe amar. El purgatorio se va construyendo por los actos de desamor que vienen en nuestra vida y tienen su origen en los pecados capitales, especialmente la soberbia. Y es que pues cuesta, la humildad cuesta la obediencia. Es más fácil ser desobedientes que obediente. Pero ahorita la controversia con todos esos tradiruptistas y todo, es porque ellos no quieren ser obedientes al Papa, no quieren obedecer el magisterio. Y porque es más fácil uno guiarse, dejarse guiar por su propio parecer y no por lo que sabemos que es la verdad revelada. Para explicar qué es la humildad, yo cito un pequeño texto, escogí un pequeño texto de San Rafael Arnaiz Barón, que es uno de los místicos más grandes del siglo XX. Él dice, me voy dando cuenta de que la virtud más práctica para tener paz en la vida es la humildad. La humildad delante de Dios nos ayuda a la confianza, pues humildad es un concepto de sí mismo. Y quien se conoce a sí mismo puede esperar algo de sí. Loco sería si no lo esperara todo de Dios. La humildad nos llena de paz el corazón y llena de paz nuestro trato con los hombres. En ella no hay discusión, no hay envidia, no hay ofensa, porque ¿quién puede ofender a la misma nada? Le pido encarecidamente a María me enseñe lo que ella fue, humilde ante Dios y ante los hombres. Entonces, pues, San Rafael Arnaiz, yo digo, lo explica súper bien en un párrafo, en menos de un párrafo. La humildad precisamente es ese saber de que Dios está por encima de nosotros y que no podemos esperar nada de nosotros mismos y que nosotros mismos pues somos pequeños y por eso debemos ser pequeños y desprendidos, ¿no? El purgatorio como tal es el resultado de una mediocridad espiritual, porque si no hubiésemos sido mediocres, pues hubiésemos sido lo contrario a mediocres, que es perfecto, ¿sí? Entonces, dice que las consecuencias de esto es, por ejemplo, la envidia, la, la falta de humildad. ¿Cómo sabemos nuestra falta de humildad? Por ejemplo, si a usted, por ejemplo, le duele que alguien le deje de hablar o que o se siente ofendido, es de los que se siente ofendido si no lo saludan, si no lo felicitan el día del cumpleaños, entonces ya se siente ofendido. El que se indigna por cualquier cosa, que la gente tiene que tener cuidado cómo le habla a usted porque usted ya se indigna. Todas esas son cosas que nos llenan de purgatorio. Por ejemplo, que estuvo uno enfermo y que nadie lo vino a visitar y entonces uno se raya uno con las personas, ¿sí? Cuando está tan lleno uno de amor propio, pues expulsa el amor de Dios y es de eso lo que está construido el purgatorio, ¿sí? Creo que también María Sima pone un ejemplo de esto, ¿no? Que habla de unas dos mujeres que eran muy amigas, pero al parecer una cometió una ofensa contra la otra. Y entonces esa amiga que le dijo como yo no la voy a perdonar jamás, le decía a su amiga. Y entonces la otra siguió buscándole el perdón y ella decía que no. Incluso al momento de morir ella dijo que no la perdonaba. Simplemente no y se murió con eso. Y María Sima nos comentaba nos cuenta en su libro que esta alma que no perdonó, así como dice Francisco, está en pueden llegar a lo más profundo del purgatorio por este hecho de no perdonar a las personas y ser así como vanidoso, por así decirlo, porque pues no perdonar es como un acto de egocentrismo, decir como no, es que yo De soy tan soberbia, importante sí. que no puedo perdonar a los demás porque me hicieron este daño, o sea, creerse superior a las demás personas y no bajar la cabeza y ser humilde y Por perdonar. eso dice que los santos siempre dicen que es más conveniente mirar a la gente desde abajo que desde arriba, pues porque así uno pues ejercita la humildad. Y sí, y dice María Sima, creo que también que se le apareció en forma de hipopótamo,
por el endurecimiento que dicen que en los niveles más profundos, y eso no solo lo dice María Sima, sino hay otra, sino que María Sima ya dialogaba con las almas que ya estaban a punto de salir. Entonces le aparecían bonitas y todo. Pero hubo otra santa que no recuerdo ahorita, que veía las almas del purgatorio, pero se le aparecían en las que estaban abajo. Y se le aparecían era con forma de animal. Y con unas formas pero terribles. Incluso había un alma del purgatorio que se le apareció una vez con varias puntillas en la boca, con la boca llena de puntillas. Y entonces que todas las noches se le aparecía y ella rezaba el rosario, y cada vez que terminaba el rosario se le salía una puntilla de la boca. Y cuando ya terminó como un año, una vaina así rezando rosarios, y quedó sin puntillas, el alma le dijo por fin, esas puntillas en la boca fue por yo estar hablando mal de la gente, no sé qué. Y entonces pues que cada vez que habló mal de alguien le pusieron una puntilla en la boca. Entonces es eso, es como eso también viene, el estar uno hablando mal de la gente es porque uno se cree mejor que ellos, ¿sí? Por eso en Mateo 18 el Señor es tan estricto con eso. Y entonces imagínense si eso es con las personas, ¿cómo será los que hablan por lo mal del Papa, de los sacerdotes? No me quiero ni imaginar. Dios nos libre. Entonces el purgatorio es el resultado de esa mediocridad espiritual, ¿no? Entonces estamos llenos, esa mediocridad espiritual, esa soberbia, por eso estamos llenos de culpas, miedos, resentimientos, vacíos afectivos, frustraciones. Por ejemplo, gente que quiso ser célebre en cosas y no pudo, gente que quiso casarse y no pudo, gente que quiso tener un carro X y no pudo. Entonces se llenan de frustraciones, se llenan de resentimientos estúpidos, como que no me llamaron, no me saludaron, ese vino hoy a la oficina y no me saludó. Entonces, asustarse uno cuando uno tiene esos signos, ¿no? Porque esa deconstrucción del alma Se me se da acaba de ocurrir una cosa que sería muy buena, ¿sabes qué? ¿Qué opinan, muchachos si hacemos un podcast sobre la divina providencia? Sí, ese puede ser ese es importante hacerlo con el texto de San Claudio. Ujú. Muy bien. Bueno, y entonces seguimos cómo evitar el purgatorio. Entonces el purgatorio está construido de todas esas cosas. Por ejemplo, ¿qué es una frustración? Una frustración es cuando yo, por ejemplo, considero que merezco algo y Dios no me lo concede. Entonces me siento frustrado. Y ahí eso hace que se me endurezca el corazón. Obviamente que hay un punto de endurecimiento del corazón que es del infierno, ¿no? ¿Y por qué uno siente eso? Porque mucha gente se vuelve atea por eso, porque se creían merecedores. ¿Y qué es lo que hace que yo me crea merecedor? La soberbia. Entonces la soberbia es como una semilla, ¿sí? El árbol que crece de ahí es creerse el merecedor. Y entonces cuando yo no obtengo eso, se convierte en el fruto que es la frustración. ¿Sí? Entonces las frustraciones de la vida son porque yo me creo merecedor y entonces culpo a Dios de que no me concedió lo que yo quería. Y no solo a Dios, sino la frustración también se da porque le culpamos a los padres, a otras personas. ¿Sí? Y no. Digamos que uno tiene que también asumir las consecuencias de su propia vida. Y bueno, entonces los miedos también, por ejemplo, Jesús murió en la cruz precisamente para quitarnos el miedo a la muerte y uno no debería vivir con miedos, pero también estamos llenos de miedos y de cosas así. Entonces, por ejemplo, es importante aclarar eso, ¿no? Y el Señor pues sabe cuántos años tiene nuestra vida. Dice la Biblia que cada uno tiene los días contados. Entonces, por eso es importante para librarnos del purgatorio, el mejor truco es mantener la mirada en las cosas del cielo, como dice Colosenses capítulo 3, versículos del 2 al 4. Pongan la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y algunos autores lo explican como si estuviéramos embarazados de un alma. Y Dios sabe el tiempo que necesita esa alma para ir a la eternidad. Entonces, cuando yo con mis actos de desamor, con mi maldad, por ejemplo, ahorita tú que hablabas del SIDA y eso y de la promiscuidad, hay estudios que dicen que la promiscuidad sexual puede reducir la vida a 20 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que gana el demonio cuando por medio de los pecados hace que nos reduzca el tiempo de la vida? Pues hace que, por ejemplo, una persona que estaba destinada a vivir 50 años, viva 40, le hicieron falta esos 10 años de preparación, por decirlo de alguna manera. Y Dios a cada alma la hace según la necesidad, los años que va a vivir, y ese es el tiempo perfecto que ella necesita para santificarse. Entonces, los actos de desamor, la maldad, los vicios, todo eso nos va reduciendo tiempo. Entonces, como si una mamá cuando tiene un hijo prematuro, nace y nace enfermo a sí mismo. El que en la vida, si estamos embarazados de un alma y esa alma nace antes del tiempo que Dios tenía destinado a esa alma estar lista,
Entonces van a ser más enferma, van a ser mal, incluso pueden nacer muerta, que es cuando lo conocemos como el infierno. Entonces, eso, poner los ojos en la muerte, y así podemos alcanzar la vida. Por eso dice Jesús, hay que morir para vivir. Sí, hay que vivir esta vida siempre pensando en eso. Y otra cosa, pues, es las distracciones del mundo, ¿no? El mundo siempre nos distrae y nos quita como el enfoque que debemos tener. Y se nos olvida que estamos en la tierra, según el catecismo, para conocer, amar a Dios, hacer el bien y seguir su voluntad. Esa es la única razón por la que estamos en esta tierra. Todo lo demás, el trabajo, las amistades, los entretenimientos son cosas buenas, pero no es lo principal. Entonces, cuando nos alejamos de lo principal, es cuando caemos en un alejamiento que nos expone a purgatorio. Cuando quitamos la vista de donde tenemos que tenerla. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa que ayuda mucho a apagar el fuego del purgatorio es predicar el evangelio, enseñarle a otros el camino de Dios, hacer obras de caridad, dar dinero a la iglesia, es muy importante. Dice Alejandro Bermúdez que hay mucha gente que cada vez que pasa la limosna, sacan la billetera y es como si hubiera un cocodrilo viviendo en la billetera, que no los deja sacar los billetes grandes y solo sacan, solo sacan las monedas. Acá la invitación se hace es para que ayudemos económicamente a la iglesia, Claro, y porque eso es llevemos nuestro una vida deber. sana y comamos sano. Es nuestro deber ayudar económicamente a la iglesia, y ese cocodrilo en la billetera pues también es purgatorio, lógicamente, ¿no? Entonces la caridad de la admisión apagan el fuego del purgatorio. Y ya para terminar, quiero comentar una enseñanza de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella fue, en un tiempo, mientras estuvo del monasterio, ella fue maestra de novicias. Y ella les enseñaba a las novicias que si hacíamos estas cosas, y que si uno vivía en gracia de Dios, y que al final recibía uno todos los sacramentos, las indulgencias plenarias que ofrece la iglesia, uno podía ir directo al cielo, sin pasar por el purgatorio. Y entonces una monja ya de más edad, un día la escuchó hablando de eso, y la llamó, le dijo, Teresita, esa enseñanza está mal, usted ¿cómo se le ocurre? Todo el mundo tiene que pasar por el purgatorio, ¿sí? Y esta monjita, pues poco tiempo después murió porque ya estaba muy mayor. Y se le apareció Santa Teresita. Y le dijo, efectivamente, tú tenías razón. Y me mandaron al purgatorio por haber dicho eso. Estoy aquí en el purgatorio. Entonces, claro. Entonces ella dijo, uno se puede salvar si vive una vida sencilla, humilde, vive con su vida sacramental y al final recibe los auxilios de la iglesia, no hay razón para uno pasar por el purgatorio. Podemos ir al cielo directamente. Claro, es que lo que más le gusta a Dios es que nosotros seamos personas humildes y sencillas, nada más que eso. Santa Teresita decía que Dios quiere dos cosas, y ya que Él no pide nada más, que es abandono y gratitud. Y pues obviamente eso se fortalece con la humildad. El abandono es ese sabernos hijos de Dios y que no merecemos nada y que Él sabe nuestras necesidades y que si no nos da X cosa, es porque Él no quiere y ya. Eso es el abandono. Y la gratitud es vivir agradecidos. O sea, de hecho, incluso si uno está enfermo o así sea pobre, lo que sea, pero uno siempre estar agradecido con Dios porque lo más lindo en la vida es tener a Dios. Esa es la mayor riqueza que puede uno tener en la vida. Entonces, pues ser uno muy agradecido con Dios, porque Él es nuestra riqueza. Él es nuestro tesoro, Él es lo más hermoso que podemos tener y lo que nos da felicidad. Entonces, pues si vivimos una vida sencilla, una vida agradable a los ojos de Dios, una vida sacramental, frecuentamos la misa y los sacramentos y recibimos los auxilios de la iglesia, pues no hay motivo para ir al purgatorio. No sé si quieren agregar algo más. No, nada más. Yo No, creo creo que que no. la invitación acá sería pues a fijar nuestra mirada más en Dios, en ser más humildes, en hacer más obras de caridad, y pues creo que alguien dice que uno siempre tiene que aspirar al cielo y no al purgatorio, pues para por lo menos llegar al purgatorio. Entonces la invitación es esto, siempre pongamos la vista en las cosas de Dios y en ser más agradables y ayudar a los demás y orar por las almitas del purgatorio. Sí, no olvidar a nuestras almas del purgatorio, muy importante orar por ellas. Entonces, pues, ya para terminar, espero que estas enseñanzas les hayan sido útiles para profundizar y conocer mejor su vida cristiana. Les recuerdo que pueden dejarnos su like en Facebook, estamos como Anime Católico X, en nuestro YouTube como Angelorum X. Por favor, suscríbanse. Y también estamos en iVoox como Domus Aurea Podcast. Y también pueden, si quieren, escribirnos sus comentarios, inquietudes, opiniones
pedidos de oración en el correo domusaureapodcast@outlook.com. No siendo más, les deseamos bendiciones, un saludo y hasta la próxima.